a esta exposición sobre el tratamiento de la diastasis de los rectos. La exposición va a estar a cargo del doctor Derlin Juárez Mas. El doctor es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Asociación Hispanoamericana de Hernia, y se desempeña como cirujano en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta. Luego de la presentación, ¿sí?, va a hacerse cargo de los comentarios el doctor Santiago Bertone, que también es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, es vocal titular de la Asociación Argentina de Hernias, y además es médico cirujano en el sector de cirugía de pared abdominal y microcirugía reconstructiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Lo que le voy a pedir, por favor, a todos los que van a participar de la charla, es que silencien sus micrófonos, así no lo interrumpimos al doctor Juárez Mas, y una vez que el doctor Santiago Bertone termine de realizar los comentarios, vamos a tener un tiempo para hacer las preguntas y las respuestas, ya sea por vía chat o por audio. Cuando quiera, doctor, arrancamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes este tema que nos gusta tanto, que es el tratamiento de la diástasis de los rectos. Vamos a tratar de responder a la pregunta de cuándo operar y cómo lo hacemos con el abordaje mini-invasivo. Como todos sabemos, históricamente la diástasis no fue considerada una enfermedad, sino un tema estético y que por lo tanto debe ser tratado y es patrimonio de los cirujanos plásticos, que no produce ningún síntoma, que no se va a complicar y que si lo opero tengo el riesgo de que exista una infección del sitio quirúrgico o una infección de la prótesis, y que si tenemos que hacer algún gesto quirúrgico solo deberíamos operar la hernia. Esto se planteó históricamente. Y la experiencia nos dice que si hacemos esto, la recidiva de la hernia umbilical está prácticamente asegurada. Como todos sabemos, la diástasis es una separación anormal del borde interno de los rectos y puede ser primaria, puede estar asociada o no a una hernia de la línea media, o puede ser una hernia recidivada. Estos son pacientes que nos llegan post-reparación por cirugía general o por cirujanos plásticos, post-abdominoplastías, y son diástasis recidivadas que deben corregirse quirúrgicamente. Nosotros tratamos de igual manera tanto a la mujer como al hombre y siempre tenemos en cuenta las condiciones anatomofisiológicas. Como todos sabemos que los rectos abdominales van desde el tórax a la pelvis. Eso es fundamental para tener en cuenta sus funciones fisiológicas. No solo es la protección de las vísceras abdominales, sino participan en todas estas funciones fisiológicas que ven en pantalla y que se van a ver alteradas en menor o mayor magnitud y van a ser muchas veces el motivo de consulta. Y esto nos lleva a tener un conocimiento fisiológico o denominación fisiopatológica, que debemos saber que la diástasis es una disfunción o una insuficiencia de la línea alba. Esto va a llevar a que los músculos anchos del abdomen pierdan sus contracciones musculares efectivas, originando una disminución de la presión intraabdominal y una tracción de la fascia toracolumbar, que va a producir un aumento de los ángulos de la cifosis torácica y la lordosis lumbar, y a su vez va a predisponer a un descenso del suelo pélvico, favoreciendo una incontinencia de orina de esfuerzo o los prolapsos ginecológicos. Y desde el punto de vista quirúrgico, nosotros lo que vamos a intentar es restituir la posición de los rectos en la línea media, mejorar la presión intraabdominal y corregir los ángulos o el eje vectorial de la columna vertebral. Como todos sabemos que el diagnóstico de una diástasis es eminentemente clínico, utilizamos los métodos por imagen cuando tenemos dudas diagnósticas, si hay hernia o no asociada, porque hay pacientes con un índice de masa corporal, por ejemplo, llegado cerca del 30%, no es fácil un diagnóstico de hernias pequeñas. O simplemente lo utilizamos los métodos de diagnóstico para documentación de la enfermedad, ya que hay obras sociales que lo requieren. De manera excepcional, utilizamos tomografía, sobre todo en aquellos pacientes que tienen múltiples cirugías previas o recidivas de la diástasis y queremos hacer una correcta evaluación de todas las masas musculares de la pared abdominal.
Desde el punto de vista sintomatológico, durante un embarazo, una diástasis está presente en un 70% en el tercer trimestre, pero va a quedar de manera definitiva en el puerperio un 32% aproximadamente, y se va a manifestar con una tumoración umbilical y epigástrica en el 100%, y se va a asociar a una hernia de la línea media en un porcentaje superior al 93%. Fíjense, este es un dato interesante, por ahí cuando no estamos habituados a manejar las diástasis, nos interrogamos sobre la incontinencia de orina, que está presente en un porcentaje superior al 60%. Esto es una asociación clásica, junto con la lumbalgia o dorsalgia, presente en un porcentaje superior al 68%. Y una manifestación que relatan las pacientes de manera habitual es el trastorno de la motilidad intestinal manifestado como constipación. Y este es un punto importante a tener en cuenta, que es la afección psicológica, y a veces es el motivo de consulta tanto en la mujer como en el hombre. Y después de más de 6 años dedicados casi exclusivamente a las diástasis, hemos aprendido que no es solamente un defecto de pared asociado a hernias, sino que tiene también manifestaciones extraparietales, tanto físicas como psíquicas, y que no es solamente un problema estético, y por lo tanto debe corregirse quirúrgicamente. Y para eso tenemos múltiples opciones, tanto convencionales como mini invasiva, como sea la técnica del Dr. Besama Murray, del Dr. Pitangui o Rips Stoppa, o mínimamente invasiva como el acceso laparoscópico con el IPON-Plus clásico, o la vía endoscópica con el ITEP o un Rips Stoppa endoscópico, y la vía supraaponeurótica o preaponeurótica, que es la REPA. Vamos a tratar de abordar los temas mini-invasivos desde la profundidad a la superficie. Tenemos el IPON-Plus, si bien es un acceso al abdomen de manera rápida, simple, es un abordaje poco ergonómico en el momento de la sutura, ya que debemos suturar hacia el techo y a veces nos dificulta. Ingresamos a la cavidad abdominal, donde existe un riesgo de lesión visceral. Debemos dejar una malla en contacto con las vísceras. Esto nos lleva a afrontar grandes costos tanto con la prótesis como el medio de fijación, y no nos debemos olvidar que si usamos puntos de tracción o puntos cardinales, esto aumenta de manera significativa el dolor posoperatorio. Si bien en pacientes con índice de masa corporal cerca de la obesidad, puede quedar muy bien estéticamente, no nos debemos olvidar que dejamos una malla en contacto con vísceras, con los riesgos que eso implica a largo plazo. La técnica totalmente extraperitoneal extendida, preconizada por el doctor Jorge Daes, es una muy buena elección cuando nosotros tenemos una diástasis de los rectos asociada a un defecto herniario, el cual este es superior a la diástasis. Por ejemplo, tenemos una diástasis de 4 centímetros y una hernia o eventración de 6 centímetros, preferimos este abordaje. Si bien es una técnica demandante con una curva de aprendizaje un poco prolongada en el tiempo quirúrgico al comienzo, debemos saber que debemos colocar múltiples trocares, múltiples accesos, que esto a veces puede condicionar un resultado cosmético. Y lo que debemos hacer en este abordaje es crear un espacio retrorectal bilateral para dejar la línea media hacia el final para realizar el crossover, y en este caso identificamos la diástasis y los defectos herniarios. Si bien es un plano ideal para colocación de la malla, muchas veces se abre la pared posterior y entramos en contacto con las vísceras abdominales, cual debemos cerrar este defecto, cerrar la pared anterior con sutura barbada continua para restituir la línea alba y colocar una malla de polipropileno de gran tamaño en el espacio considerado ideal. Yo ahí le agradezco al doctor Juan David Martínez por sus imágenes, y nos vamos a un plano más superficial, que es la reparación endoscópica preaponeurótica, que la venimos realizando desde abril de 2014. Fíjense, este es el primer parte quirúrgico, cuando lo llamábamos abordaje laparoscópico, no teníamos todavía el concepto endoscópico, y cuyos objetivos son una reparación anatómica de la línea media, recuperar la función parietal, reforzar la aplicatura con una malla, mejorar la imagen cosmética y reducir los costos de una dermolipectomía o de la cirugía laparoscópica. ¿En quién indicamos la reparación?
de una diástasis. Cuando la separación interrecto es superior a 2,5 centímetros, cuando es una diástasis sintomática, esto es sobre todo si está asociado a hernias de la línea media, cuando hay deseos de corrección de la diástasis por parte de la paciente y cuando no existe una indicación franca de dermolipectomía o cuando la paciente rechaza la misma por la incisión de gran envergadura. Vamos a tratar de reproducir paso a paso la técnica. Fíjense, en quirófano realizamos el marcado de los defectos, la posición de los trocar, paciente en decúbito dorsal con las piernas separadas, el cirujano entre las piernas, acá tuve el placer que me ayude el doctor Palmisano, y esto puede ser a la derecha o a la izquierda dependiendo de la comodidad del ayudante. Vamos a realizar la incisión para el trocar óptico, medimos la distancia sifo-púbica, siempre tendemos a irnos lo más distal posible para esconder la cicatriz. Esto a veces nos puede jugar en contra porque el momento de llegar al espacio subcostal o al comenzar la aplicatura se nos dificulta por la gran distancia. A veces es necesario irse un poquito más cefálico. Creamos un pequeño espacio con pinza de Bertola, Fester o Gregoire para colocar el trocar óptico. Lo conectamos al CO2. Fíjense, esta es una paciente delgada con índice de masa corporal de 18 que no presenta ninguna dificultad en el momento de la cirugía. Continuamos la disección y creación del espacio prepaneurótico con la óptica y en este momento el trocar de trabajo, que puede ser 1 o 2 en esto. La idea es crear un espacio suprapaneurótico para comenzar la disección de este plano. Esta es una imagen de iluminación transcutánea, al apagar la luz de quirófano, se ve cómo se preservan los vasos subcutáneos. Se pueden colocar, como dije, los dos trocar al mismo momento, trocar por monopuerto, o colocar un solo trocar como hago habitualmente en esta instancia. Un trocar bajo visión directa en fosa ilíaca izquierda. Esto nos permite ingresar con el hook y comenzar la disección del espacio preaponeurótico desde la línea axilar izquierda hacia la línea media, disecando todo el espacio preaponeurótico hasta superar el reborde costal, por lo menos 3 o 5 centímetros. Esto va a depender del ángulo intercostal, si es muy agudo, a veces necesitamos más disección. Una vez que completamos el hemiabdomen izquierdo, nos vamos hacia la región infraumbilical, podemos encontrar fibrosis de cicatrices previas, como las cesáreas. Si hay vasos perforantes a este nivel, a veces los respetamos, no hace falta su sección. No así en los periumbilicales, donde debe coagularse con cautela para evitar un hematoma de la vaina de los rectos. A nivel umbilical, colocamos un dedo de la mano izquierda en el ombligo con el objetivo de delimitar la cicatriz umbilical, ya que es preferible en el momento de la desinserción de abrir la aponeurosis, como les voy a mostrar acá, o el peritoneo, y no producir una lesión térmica de la piel que nos podemos lamentar en el posoperatorio. Esto simplemente va a generar un neumoperitoneo transitorio que no va a afectar para nada el desarrollo de la cirugía. Este es otro paciente que adelanté un poquito el video, donde pueden ver un pseudolipoma preherniario de una hernia umbilical. Se libera el mismo y se lo reintroduce al espacio preperitoneal. En este caso tenía asociado una hernia epigástrica de gran tamaño. Lo que hacemos es liberar acá a nivel del tejido celular subcutáneo, donde está la impronta del saco herniario, se libera completamente y se lo reintroduce al espacio preperitoneal. Esto no siempre es fácil. Si esto sucede, lo que hacemos es ampliar mínimamente el anillo herniario con hook y reintroducimos el contenido al espacio preperitoneal. Fíjense, este es una hernia umbilical recidivada, como les dije anteriormente, donde no se trató la diástasis, lo tuvimos que reoperar a este paciente. Esta es una hernia mayor de 2,5 centímetros recidivada, por lo tanto cerramos el defecto de manera independiente a la diástasis. Puede ser con sutura barbada o por cuestiones de costos con un prolene, 1 o 2 puntos en X, cerramos el defecto y luego continuamos con la aplicatura. En este momento estamos en condiciones de realizar la restitución de la línea media, pero acá tenemos una situación. Si la diástasis supera los 8 centímetros, nuestro objetivo, que es un cierre de línea sin tensión, es prácticamente imposible en el 94,5% de los casos, o 94%, como lo podemos ver en el trabajo multicéntrico que presentamos, que son la diástasis mayor a 8 centímetros.
En este caso, lo que tenemos que hacer son dos opciones. Uno, realizar una descarga del oblicuo externo tipo albanese. Habitualmente es unilateral, pero puede ser bilateral. La hacemos en la aponeurosis del oblicuo externo por fuera de la línea de Spiegel, en su porción aponeurótica. Una sola vez tuvimos que hacer en la parte carnosa de los músculos del músculo a nivel intercostal, en una diástasis de 12 centímetros. Esto nos permite aproximar 8 centímetros por lado o 6 centímetros. Una opción que no es definitiva como la descarga es el uso de toxina botulínica, que la hacemos con guía ecográfica. Usamos 100 unidades, 50 unidades a cada lado, con un solo punto de aplicación, guiada por ecografía. Fíjense, esta paciente, una diástasis de 9 centímetros. Este punto es para mostrar la laxitud de los músculos anchos del abdomen, y esto va a permitir un cierre sin tensión y sería una descarga química transitoria y no definitiva como la descarga muscular. Fíjense cómo se aproxima. Esto es una sutura con prolene, número 1. En este momento estamos en condiciones de comenzar la aplicatura. Acá de manera rutinaria le pido al anestesista que me relaje al paciente, y ayudado por una sutura barbada, la aplicatura es mucho más simple. Colocamos el tercer trocar en este momento, identificamos el apéndice cifoides con una aguja y comenzamos la aplicatura por el recto derecho, para que la parte aplastada dentro de la aplicatura y cierre no se toque la paciente. Podemos realizarla de dos maneras: un punto y tracción, como dice el uso de la sutura, o como lo realizo habitualmente porque es práctico y permite maniobrar la sutura tan larga de manera cómoda, realizar varios puntos, pero siempre ajustar el más cefálico. Si hemos abierto la aponeurosis, como podemos ver en este paciente que les mostré hace rato, ingresamos con la cánula de aspiración acá, dejando 2 loops, traccionamos el cenit para no aspirar asas intestinales, aspiramos el CO2 con el objetivo de evitar una omalgia posoperatoria o dolor posoperatorio, y continuamos con la aplicatura. Como ven acá en la imagen de abajo, la aplicatura siempre es lo más cercano al pubis. A veces es necesario retirar el trocar óptico y terminar de manera manual con 2 o 3 puntos, y así se ve por dentro una aplicatura con ingreso a la cavidad abdominal. Fíjense acá, en este video van a poder ver múltiples defectos pequeños. Tenía 3 defectos de línea media, no superior a los 15 milímetros. En este caso no hace falta el cierre por separado, simplemente están involucrados en la aplicatura, ya que son defectos muy pequeños. Pero siempre hay que ajustar el punto más cefálico, porque tendemos a tirar de la sutura y se va a ajustar el punto más próximo hacia distal y no de manera perfecta el cefálico. Por eso hay que ajustar de arriba hacia abajo. Una vez que hemos terminado la aplicatura, realizamos el lavado de la neocavidad para absorber coágulos, tejido celular subcutáneo devitalizado, que puede ser origen de una infección. Colocamos una malla de polipropileno macroporosa que debe tener un diámetro transverso, 5 centímetros de overlap, con la diástasis preplicatura. Si tenemos una diástasis de 5 centímetros, el diámetro transverso debe ser de 15. Y el diámetro longitudinal de la malla debe ser desde el cifoides hasta sobrepasar 5 centímetros a distal al defecto herniario, que habitualmente son entre 22 y 24 centímetros. La podemos fijar con medio traumático como un strap, un absorba-tac. Hemos usado tackers irreabsorbibles, o puede ser con adhesivos, con este sistema casero que usamos un Avocat 14 con una sonda neonatal PC50 o BTC50 que permite aplicar de manera puntual el adhesivo, y esto no hace ahorrar adhesivo y simplemente con una ampolla es suficiente. O podemos fijar con 4 puntos cardinales de Vicryl. Una vez que hemos fijado la malla, descendemos el CO2 a 8 o 6 milímetros de mercurio, y esto nos permite descender el ombligo y fijar cuál es su posición natural, y fijarlo ya sea con nudos intracorpóreos, como están viendo, con un Vicryl 2 ceros, o hacerlo transcutáneo con cualquier hilo, prolene, Vicryl, mononylon, el que tengan.
Acá el ayudante no desciende con una pinza de disección el ombligo, y este punto lo vamos a anudar extracorpóreo, que permite una fijación perfecta del ombligo y no es puerta de entrada de infección. En este momento colocamos drenajes, puede ser 1 o 2, no hay ninguna diferencia en mi experiencia. No es puerta de entrada para infección del sitio quirúrgico, ni de prótesis, aunque está en contacto con vísceras, con la malla, perdón, y fíjense que en este caso hemos usado tackers irreabsorbibles. Podemos tener buenas intenciones, podemos hacer bien las cosas, pero a veces no nos sale tan bien como este señor y aparecen las complicaciones. Tenemos complicaciones intra y posoperatoria. En el intraoperatoria podemos tener sangrado de vasos perforantes, sangrado de pequeños vasos de tejido celular subcutáneo, que hay que hacer una perfecta hemostasia para que no perdamos la visión de la aponeurosis. Si tenemos sangrado, podemos producir una lesión térmica del ombligo si no identificamos bien la cicatriz umbilical, y si se nos abre el peritoneo, creo que no hay ninguna complicación, pero debemos evitar dejar CO2 intraabdominal para evitar la omalgia posoperatoria o el dolor posoperatorio. Y debemos pegarnos a la aponeurosis en la disección para evitar una lesión térmica del tejido dermograso. Si tuvimos un sangrado en la aplicatura, como están viendo acá, debemos aspirar la sangre para evitar dejar un hematoma y probable infección posoperatoria. Como yo siempre digo, punto que sangra hace hemostasia, así que continuemos con la aplicatura. El momento de ajustar el surjet, hacemos hemostasia por presión. Complicaciones posoperatorias más comunes y las que vimos en nuestra experiencia son el seroma posoperatorio con un porcentaje entre 9 y 12%, la casuística personal y multicéntrica, y el hematoma posoperatorio 1%, como pueden ver en esta imagen, paciente POC con crisis de tos a los 7 días de posoperatorio, hizo un hematoma supraponeurótico a nivel umbilical que se drenó por incisión transumbilical, y este es un seroma posoperatorio de gran magnitud que se drenó simplemente con drenaje manual linfático. Pero también tenemos seromas que se drenaron por punción o por 2 casos por drenaje percutáneo. Tenemos equimosis, esto no es hematoma porque lo descartamos por tomografía posoperatoria, y esto es una reacción vasomotora que muy reciente describió el doctor Andrés Hansen de Colombia. Paciente antes de los 30 días posoperatorios se expuso al sol y fíjense cómo se reproduce el tamaño de la malla. ¿Qué aprendimos en 6 años? A manejar el espacio preaponeurótico, perdimos el miedo a la isquemia intraoperatoria y posoperatoria del colgajo dermograso, aprendimos a manejar el seroma desde el preoperatorio. El momento que la paciente llega a la primera consulta, se retira con indicación de vitamina A y E, drenaje manual linfático y fisioterapia que va a continuar hasta un mes del posoperatorio. Y desde quirófano sale con faja y hielo local y el uso sistemático de drenaje. Y aprendimos que teníamos un concepto arraigado: nunca más en el tejido celular subcutáneo. Luego de 6 años vimos que el uso adecuado de la profilaxis antibiótica, la manipulación correcta de la prótesis, tenemos un 0% de infección del sitio quirúrgico. Y con esto debemos concluir que la elección de una técnica quirúrgica va a depender del tipo de paciente que estemos tratando, si es varón, si es mujer, del tamaño del defecto parietal, si hay cirugías previas y cuáles son los objetivos cosméticos que busque el paciente en el momento de la cirugía. Y con la REPA aprendimos que podemos resolver todos los defectos de la línea media asociados a la diástasis. La indicamos cuando no hay indicación de dermolipectomía o rechaza la misma. Nos permite realizar una reparación integral de la pared abdominal, una rápida recuperación posoperatoria con mejoras físicas y psíquicas indiscutidas que lo refieren las pacientes. Fíjense, acá están haciendo como abdominales, incluso con el drenaje puesto dentro de los 7 días de posoperatorio. Como no ingresamos a la cavidad, no tenemos riesgo de lesión intestinal, no dejamos malla en contacto con vísceras, redujimos los costos de una cirugía laparoscópica o cirugía plástica con menor movilidad parietal. Y como siempre digo, si es algo simple y bueno, 2 veces bueno, ¿para qué vamos a hacer difícil como este señor? Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su presentación. Tiene la palabra ahora el doctor Santiago Bertone para hacer los comentarios y después nos va a quedar un ratito para hacer las preguntas.
Perfecto. Buenas a todos, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Darlene, por la presentación. Siempre muy bueno escucharte. La diastasis y los rectos, claramente, hace varios años que es un tema que está muy en boga y está muy en habla en todo lo que es paraabdominal y lo que hacemos paraabdominal. Y desde la implementación de estas técnicas, las cuales vos claramente sos uno de los que ha emprendido esta técnica, más todavía, porque esto era un terreno que al hacer una incisión mediana estaba muerto, nadie quería hacerse eso. Y obviamente las técnicas endoscópicas han dado oportunidad de tener una resolución quirúrgica de esto, y esto ha hecho que se empiece a hablar del tema. A ver, vos lo sabés, yo tengo cierta discrepancia respecto a la sintomatología que puede generar la diastasis de los rectos, pero entiendo que es un tema que se está estudiando y se está estudiando mucho. Hay muchos estudios hoy, hay muchos metaanálisis, reviews que se están publicando respecto a la asociación de incontinencia urinaria, dolor lumbar, más que nada en revistas urológicas, lo pueden buscar, o de fisioterapia, donde tratan de ver si hay cierta conexión, y obviamente que los resultados son dispares, no hay una verdad absoluta acá, hay algunos que dicen que sí, y otros que dicen que no. Todavía no hay algo que claramente diga es así o no es así. Lo que sí muy bien dijo Darling es que hay una alta relación entre línea media y diastasis, ¿sí? Y hay una alta tasa de recidiva cuando uno opera a un paciente diastasado, y por ejemplo no hace una técnica, hace una técnica anatómica, eso lleva a una recidiva 100%. Así que, pero bueno, claramente este tema va en boga y va a seguir la discusión. Partidariamente, todavía el tema de la sintomatología de la diastasis es algo que todavía no me convence, te voy a ser honesto, vos lo sabés, pero bueno, creo que es algo que se va a seguir estudiando mucho tiempo más, y creo que sos un emprendedor en eso. Respecto a la técnica, nosotros la hemos hecho mucho. Nosotros hace ya 3 años más o menos, vimos que las pacientes, muchas pacientes sobre todo, en puerperio, cuando uno hace esta cirugía y no la asocia a una dermolipectomía, quedan con cierto exceso de piel, y eso genera algún disconfort estético. Así que nosotros hoy en día prácticamente a esas pacientes en una evaluación preoperatoria le proponemos hacer una dermolipectomía muy chiquitita, y eso genera una mejoría de la estética y son muy conformes. Pero creo que más que lo que diga yo es lo que va a decir la gente y las preguntas que tiene la gente, que es lo que se tiene que aprovechar. Mi duda siempre que te escuché, y nunca te lo pregunté, es la utilidad de la vitamina A y E. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatogénico por el cual funciona esto en la prevención de seroma? Y si es así, por favor decime la dosis, porque no la sé y quiero aprenderlo y quiero empezar a usarlo. Es lo que mi pregunta, pero más que nada felicitarte y que pregunte la gente, que acá hay 100 personas escuchándote que van creo que quieren escucharte más a vos que a mí. Bueno, no sé si Emilia quiere Arrancamos con la pregunta primero del doctor Bertone sobre el uso de la vitamina, y después largamos con las preguntas, que ya hay unas cuantas en el chat. Bien, perfecto. Santiago, yo comparto algunas cosas con vos. Esta asociación, sin duda, de las incontinencia de orina, prolapso, no es que la diástasis predisponga a eso, pero está claro esa asociación, y todas las revistas ginecológicas y urológicas y de kinesiología observan esta asociación, que yo creo que es porque es una colagenopatía que predispone a todas estas patologías. Y no hay discusión, si uno hasta que no pregunta la incontinencia nunca va a asociar que una paciente con diástasis puede tener incontinencia, pero el porcentaje es muy alto. Y con respecto a la vitamina A y E, esto lo saqué de los cirujanos plásticos, hay muchos trabajos que hablan de esto. En teoría lo que produciría es una mejora en la microcirculación capilar, vascular y linfática. Por ende va a producir un mejor retorno venoso capilar y linfático, y produciría un menor edema en los tejidos y seroma posoperatorio. Esto está descrito por cirugía plástica asociado a abdominoplastías. Yo habitualmente, como estoy en una maternidad con un promedio de 10.000 partos, tengo muchas diástasis, y habitualmente al tercer mes del puerperio los pacientes llegan con la diástasis. Y ahí ya habitualmente empiezo con vitamina
¿Cuál es la dosis? Yo por disponibilidad en Salta tengo el Tambimil EVA, perdón la marca, pero es lo que encuentro disponible, y le doy un comprimido a la mañana, un comprimido a la noche. La caja trae 60, o sea que una caja me dura para 30 días. Comienzo con la vitamina A y E, porque a esta paciente yo no la voy a operar hasta que no llegue el 9º mes mínimo de puerperio, entre el 9º mes y el año del puerperio, que ya me permita una recuperación de involución de los tejidos posparto a lo más establecido ya posible. Y ahí veo qué paciente tengo, que seguramente no va a ser la misma a los 9 meses o al año que a los 3 meses. Y si queda con cierto tejido laxo, que yo voy a suponer que va a quedar con un ¿Se cortó un poquito la conexión? Se cortó un poquito la conexión del doctor Juárez, sí. Esperemos a ver si lo resuelve. ¿Hasta dónde escucharon? Que lo más probable es que, claro, que quede con tejidos laxos aún a los 9 meses. Bien. Si queda con tejido laxo, yo también le ofrezco una dermolipectomía, pero no la llamo minidermo, porque la minidermo son aquellas. Ahí se fue del todo, ¿no? A ver si Marina nos ayuda. Hola, hola. Ahí está. Hola. Ahí volvió. Sí, doctor, lo escuchamos. Nos quedamos en que no lo llama una mini dermolipectomía. Sí, no le llamo minidermo, porque el concepto es cuando la disección del tejido celular subcutáneo no supera el ombligo. Y aquí nosotros hemos disecado hasta ambas costillas. O sea que no es una minidermo. Le hago una reconstrucción endoscópica de la línea media más una resección de dermograsa, que es totalmente viable. Por eso dije la técnica depende del paciente, qué objetivo busque. Hay pacientes que no quieren incisiones, por más sobrepeso que tengan, hemos operado con esto, este índice de masa corporal es superior a 35 porque tiene 3 hernias, vino con muchos síntomas y quisimos reparar la diástasis y no teníamos malla para contacto con víscera. Este es un abordaje versátil que permite jugar con las opciones y depende del paciente y qué busca. Hay pacientes que no quieren cicatrices, no tienen cesárea, hacen parto natural, son pacientes delgadas y te dicen, no quiero resolver la diástasis, resolver la hernia y hagamos lo menos invasivo posible. Es una opción terapéutica. Bien, perfecto. Vamos con algunas preguntas. ¿Puedo dejar una pregunta? Por las dudas sí, que... claro. O si después alguien la va a preguntar también, pero la indicación siempre de Derling es con maternidad cumplida, o sea, no deseo de mayores de otros embarazos, o por más que no lo sepa, se ofrece igual. Y me llamó la atención lo del índice de masa corporal de 35. Eso la indicación sería por la diástasis. ¿Por qué? Lo tuvimos, lo hicimos en realidad en pacientes que tienen 2 o 3 defectos de hernia y vienen con una hernia epigástica muy sintomática y lo quisimos resolver de manera mini-invasiva, donde lo puse ahí y le perdimos el miedo al tejido celular subcutáneo. La idea es, tenemos que operar a esta paciente. Yo sé, y la paciente nos dice, son pacientes seleccionados, donde yo no voy a bajar de peso, no quiero hacerme cirugía bariátrica y hay que resolverlo. Y incluso, si recuerdan la imagen del monopuerto, es una paciente con sobrepeso y el índice superior a 35, y le hicimos por monopuerto. Y gracias a Dios anduvo bien, pero es cuando la paciente se niega al tratamiento bariátrico y queremos resolver la hernia y no tenemos disponibles elementos para un iPhone Plus, por ejemplo. Bien, perfecto. Algunas preguntas que hay en el chat para ir cerrando. Si usa únicamente mallas de polipropileno o qué tipo de malla usa en realidad, y si le hace algún tipo de tratamiento antes de utilizarla, por esto del miedo, supongo, al contacto con el tejido celular subcutáneo. Bien, usamos malla de polipropileno, la única, no hay mallas horribles ni biológicas, lo más barato posible son mallas de polipropileno macroporoso, use malla liviana, intermedia y pesada,
Las pesadas las seleccionábamos cuando son pacientes que trabajan en obras, varones, asociados a múltiples defectos de línea media, usamos mallas pesadas. La verdad que no tuvimos diferencia ni en seroma, no tuvimos infección, y de elección uso de peso intermedio, y no hago ningún tratamiento. La malla no toca la piel, ingresa por el trocar, y el celular la verdad que no nos dio ningún problema. Bien, perfecto. Una pregunta que le quiero hacer sobre la fisioterapia en el pre y en el postoperatorio, porque se utiliza mucho y en función también del grado de insuficiencia. Usted mencionó que durante un mes postoperatorio realizan fisioterapia. Quería saber si eso les da buenos resultados o si necesitan en líneas generales prolongarlo, sobre todo para insuficiencias que a veces quedan de grado 1, es decir, donde hay un aumento de la circunferencia abdominal, pero ya tenemos reparado el defecto herniario o eventrógeno. Bien, mínimo un mes. Eso hay muchas pacientes que incluso siguen, porque el postoperatorio, antes yo empezaba con la fisioterapia al mes del postoperatorio, porque no encontraba literatura que avale una fisioterapia en el postoperatorio en la cirugía endoscópica con malla, porque los plásticos habitualmente no usan malla. Y ahora lo hago a partir de los 7 días de postoperatorio. Incluso hay veces que ni siquiera le saqué el drenaje. El paciente va a fisioterapia y refieren mejoría en el confort postoperatorio, disminución del dolor, de la sensación de edema o turgencia en los tejidos. La verdad que el paciente sale de la primera sesión y te llama que me siento espectacular con la fisioterapia. Así que ya es del postoperatorio. Bien, perfecto. Y vamos con la última y ya damos cierre, que estamos sobre la hora. Perdón. Y la del doctor Bertone, que no le respondí antes que me olvide. Sí. La idea es operar cuando hay una planificación familiar ya completa, cuando no hay deseo más de paridad. Pero también usamos el abordaje endoscópico para hacer una lisis tubaria. En el momento que hago la disección tejido celular subcutáneo, coloco un trocar por ombligo y con la misma posición de los trocars de 5 milímetros realizo la lisis tubaria, cosa que no haya riesgo, por decirlo así, de un nuevo embarazo. Y si va que deseo próximo de paridad, no lo opero. Bien, clarísimo. Bien, lo Gracias. último, ¿durante cuánto tiempo le indica el uso de malla, de faja posoperatoria a los pacientes? Mínimo un mes, y después del mes es relativo a la evolución. Si no hay seroma intermitente con la actividad, que se saque para dormir, para estar en la casa. Si va a deambular mucha actividad, que se la ponga, pero ya es relativo después del mes. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y en especial al doctor Santiago Bertone, que nos acompañó con los comentarios, y al doctor Derling, que hizo una excelente presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Emilia. Chao. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Darling.